quiero traer una palabra en este día, que es una palabra apostólica y profética. ¿Cómo es la palabra? Porque muchas veces nosotros tenemos que ayudar a aquellas personas como hijos de Dios, como siervos de Dios, aquellas personas que estamos un poquitito más maduras o crecidas que otros. Tenemos que ayudar a nuestros hermanos en la fe que quizá transitan los primeros tiempos dentro de los caminos del Señor, a que estén pudiendo disfrutar de la herencia del reino de Dios. Hay personas que han aceptado a Cristo en su corazón y son salvas, amén. Pero dice la palabra de Dios que Jesús vino a rescatar, vino a buscar lo que se había perdido. Y muchos de nosotros quizá en otro tiempo, tomado a la ligera este párrafo de las Escrituras, interpretamos que Jesús había venido a buscar a los pecadores, dicho comúnmente, ¿sí? O religiosamente. Pero la palabra de Dios no dice que Jesús vino a buscar a los pecadores, sino dice que vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Y este artículo, que es muy importante, cambia todo el significado de la definición y la revelación de la palabra de Dios en este versículo. Cuando Cristo vino aquí, vino a rescatar, a buscar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era una posición de autoridad, una posición de gobierno, en el cual Adán tenía cuando el mundo fue creado, y Dios dice que hizo a Adán y lo puso en el huerto del Edén. Y dice que no solamente Dios lo hizo a imagen y semejanza, sino que también dice que le dio poder, le dio autoridad para sojuzgar a toda la tierra, a las fieras del campo, a las aves del cielo, a lo que nadaba en las aguas. Dice que Dios puso gobierno y autoridad en Adán. Pero todos conocen la historia, que Adán se equivoca, escucha lo que Eva le dijo, le mostró un fruto que era hermoso, que aparentemente, de acuerdo a lo que veía Adán, era apetecible para comer. Y dice que Adán cayó en esta clase de mentira quizá involuntaria que Eva le dijo a Adán. Ustedes conocen el resto de la historia. El hombre desobedece a Dios, peca, la mujer peca, uno le echa la culpa a la mujer echa la culpa a la serpiente, y Dios, que es omnisciente y conoce todas las cosas, le dice: me desobedeciste, por cuanto tú me desobedeciste serás expulsado del Edén. A partir de ese momento dice que la humanidad, en la figura de Adán y Eva, recibe una maldición, pero esa maldición vino a través del pecado, porque Adán abrió la puerta de la equivocación, de la desobediencia, del pecado, y prefirió no escuchar a Dios, sino escuchar otras voces extrañas de lo que estaba acostumbrado a hacer. Y dice que a raíz de ese momento, dice que Adán recibió una palabra fuerte, dice que a partir de ahora ganarás el pan con el sudor de tu frente. A la mujer le dijo: a partir de ahora aumentaré, multiplicaré. O sea que la mujer tendría cierto dolor, porque algunos por ahí dicen que cuando la mujer paría a los hijos antes no tenía dolor. Pero no, dice: aumentaré y multiplicaré los dolores de parto, ¿sí? Y desata una sentencia, un juicio sobre la serpiente, que es símbolo del enemigo de Satanás. Dice: y tú comerás polvo todos los días de tu vida. Hasta ese momento el pecado entró en la humanidad y los hombres actuaron de acuerdo, algunos, de acuerdo a su propia opinión, de acuerdo a su propio parecer, muchos ignorando o rechazando la voluntad de Dios. Tenemos una línea genealógica de Dios a través de Set, amén, y tenemos una línea genealógica a través de Caín, toda gente que luego se iba a ir perdiendo en el pecado, en todo lo que le desagradaba a Dios. Pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos. ¿Qué tenemos que ser nosotros? Entendidos en los tiempos. Porque los tiempos que están corriendo no son tiempos buenos. Si vos te fijás en lo natural, dice que la maldad se va a ir aumentando día a día. Pero tenemos una buena noticia: así como la maldad aumenta día a día, la gracia y la misericordia de Dios
va a sobreabundar. Amén. Pero sobre aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios, por aquellos que nos esforzamos en hacer la voluntad de Dios, no sobre aquella persona que vive de acuerdo a sus conceptos, a su opinión y alejados de la voluntad de Dios. Así que yo quiero que ustedes me acompañen en este día. Vamos a hacer un viaje de algunos miles de años atrás y vamos a estar leyendo el libro de Jeremías. Dice que Dios trata de direccionar a su pueblo poniendo gente con entendimiento, con visión, poniendo gente que le pudiera indicar a algunas personas que su proceder no era tan bueno como ellos creían y que por el contrario estaban alejados de la voluntad de Dios. Así que vamos a estar leyendo, así ya entramos en tema. Esta era una introducción nada más. Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dice Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Dice que Dios le estaba hablando a su pueblo, al pueblo elegido, le está hablando a Israel. Pero dice que el pueblo prefirió no escuchar a Dios y dijo, no andaremos en los caminos antiguos. El versículo 17 dice, puse también sobre vosotros atalayas. ¿Qué puso Dios? Atalayas. Que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no escucharemos. ¿Qué dijeron ellos? No escucharemos. Esto ha pasado en la antigüedad, hace miles de años atrás, quizá 4000 años atrás aproximadamente. Pero quiero decirte que en el día de hoy, dice que el Antiguo Testamento era figura de lo que había de venir, que eso es Cristo, con toda la revelación que trajo acerca del reino de Dios. Y dice la palabra de Dios que en la antigüedad Dios levantaba atalayas. Ahora, ¿qué es un atalaya? El atalaya era aquella persona que era puesto sobre los muros de la ciudad para ver si venía un enemigo, para ver si venía algún mensajero. Había mensajeros quizá que el enemigo mandaba, que decían, bueno, si ustedes no, por ejemplo, no nos presentan ofrenda o no nos rinden tributo, vamos a atacar la ciudad. Había diferentes clases de mensajeros. La palabra de Dios dice que los mensajeros, espiritualmente hablando, son ángeles. ¿Qué son los mensajeros? Y dice que el apóstol Pablo decía que él estaba sufriendo una condición de enfermedad en su cuerpo, la cual él rogó a Dios 3 veces que la apartara de él. Pero dice que el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice que Dios le había dado un mensajero de Satanás, un demonio, un ángel caído, un mensajero de Satanás que me abofetee. Amén. Para que la excelencia de las revelaciones no lo hagan entrar al apóstol Pablo en orgullo. Entonces, por un lado, él tenía toda la revelación, pero por el otro lado andaba enfermo. Unos dicen que era rengo, porque no se sabe bien. Unos dicen que era rengo, otros dicen que tenía un problema de vista y que esto, que el otro. Pero a ciencia cierta, la palabra de Dios no lo dice. Y los historiadores a veces cuentan una cosa y a veces cuentan otra cosa. Entonces no sabemos bien cuál fue el mensajero de Satanás que envió un espíritu de enfermedad para que él no se exaltara, para que él no entrara en soberbia, en orgullo. Y muchas veces pasa, mi hermano, que Dios pone a atalayas para ver los mensajeros que vienen. Una de las características o cualidades de los atalayas son personas que saben discernir los tiempos. Cuando estamos hablando de los tiempos, estamos hablando de los tiempos espirituales. Estamos hablando acerca del kairos de Dios, no el cronos. El cronos es el tiempo, dicho en griego, que es el tiempo humano, el tiempo natural, los minutos que corren, las horas que pasan, eso es el cronos. Pero el kairos de Dios es en el sentido espiritual, es el tiempo de Dios donde Dios le place desatar una bendición para una persona y de repente vos estás leyendo la palabra de Dios, estás leyendo el logo
y Dios en su kairos, en su tiempo espiritual, lo transforma en rema. Y esa palabra se te hace realidad para tu vida. Y vos recibís la sanidad que estabas buscando. Vos recibís la liberación que estabas esperando. En el tiempo de Dios, en el kairos de Dios. Dice que otras características que tenían que tener los atalayas eran personas que tenían que tener una buena visión. Eso eran las características en lo natural. Te imaginas que un corto de vista que está ahí viendo no puede avisar nada. Cuando ya tiene el enemigo encima, dice, uy, me parece que son enemigos, pero ya es tarde, están perdidos. Entonces una de las características en lo natural, en lo físico, era que el atalaya tenía que tener buena vista. Pero espiritualmente, simbólicamente, el día de hoy Dios pone atalayas, personas que tienen una visión espiritual desarrollada. ¿Cuáles son los atalayas que tienen los atalayas? Una visión espiritual desarrollada. Que son conocedores de los tiempos de Dios. Y vos sabés que en el original hebreo la palabra atalaya es la palabra tzafá, T-S-A-F-A con acento la, para los que les gustan tomar nota, y que significa alguien que está vigilando, alguien que está mirando, alguien que está a la expectativa de ver que no pase nada para su pueblo. Y Dios hoy está levantando atalayas, hombres y mujeres de Dios, que Dios quiere levantar como atalayas espirituales para estar apercibiendo al pueblo, para estar avisándole al pueblo de que viene espada contra ellos. Amén. Amén. El apóstol Pablo era un versado en las cosas, si bien él fue el perito arquitecto de la iglesia, pero dice que él conocía bien el tema de la estrategia militar. Por eso en Efesios capítulo 6 compara que el cristiano, el Hijo de Dios, debe vestirse con toda la armadura de Dios. Y comienza a hablar del cinto de justicia, comienza a hablar de las sandalias del Evangelio, de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, del escudo de la fe, para pelear la buena batalla. Hay una guerra espiritual. Que una persona quiera entrar o no quiera entrar en la guerra espiritual, no va a dejar de que la situación cambie. Si viene un ejército a atacar a un país o a una ciudad, si la persona no quiere entrar en combate, no entra. Pero eso no significa de que pueda recibir consecuencias, que pueda ser herido, que pueda ser muerto, etcétera, etcétera. Por eso que cuando hay una guerra, lo bueno es que el ejército de Dios, en este caso espiritualmente hablando, el ejército de Dios se levante a una en contra del enemigo. Y por eso Dios está poniendo los atalayas. Decir, los atalayas son símbolo de los profetas. Son símbolo de los profetas. El atalaya es símbolo de lo apostólico. ¿Por qué? Porque dice que Dios usa y puso principalmente dentro de los dones ministeriales, que son 5, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, los dones ministeriales. Dios puso primeramente, dice, apóstoles y profetas, los cuales van a sentar el fundamento para que una iglesia, que dicho sea de paso, que es una casa de oración, sea levantada, esté produciendo crecimiento en el pueblo que va a esa iglesia. Dice que los he puesto para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces es importante que nosotros estemos viniendo aquí a la iglesia para recibir edificación. ¿Qué recibimos cuando venimos a la iglesia? Edificación. Y la palabra de Dios dice que Dios puso atalayas. Amén. Quiero que vayamos ya para completar la idea que habla del atalaya de Israel. El libro de Ezequiel capítulo 3, el versículo 16. Vamos a leer hasta el 19. Si querés anotar, lo lees en tu casa. Yo te lo leo rápido acá. Habla del atalaya de Israel. Dice, y aconteció que al cabo de 7 días. ¿Cuántos días? 7 días. Y vos sabés que 7 en la Biblia es número de lo perfecto. El 7 es número de lo completo. O sea, Dios en su omnisciencia, Dios que todo lo sabe, Él consideró que luego del 7º día, dice que Dios hace algo. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estaba hablando el profeta Ezequiel, dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca
y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, ¿a quién le iba a decir? Al impío. Y yo quiero remarcar esta palabra, que ahora vamos a ver lo que es el impío, que por lo general hay una falta de interpretación o una interpretación equivocada de lo que es un impío. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Esta es una de las misiones de la atalaya. Dios nos muestra situaciones, Dios nos muestra que quizá hay alguien que no está caminando bien, que está entrando en la impiedad, y nosotros tenemos el deber de amonestarlo, porque la palabra dice que lo amonestarás. El versículo 19 dice, pero si tú amonestares al impío y no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Amén. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios con esto? Dice que Dios, luego de 7 días, de un tiempo que Dios consideró prudencial, dentro de un tiempo completo para el kairos de Dios, dice que Él le habló al profeta Ezequiel, y le dijo que él tenía, en su calidad de atalaya, que amonestar al impío. El impío es lo contrario de una persona pía, ¿sí? Impío, hay una persona pía y un impío. La persona pía, simbólicamente hablando, es la persona que tiene piedad, es aquella persona que es piadosa, amén. Pero también, digamos que generalmente, espiritualmente, es un significado de las personas que son espirituales. ¿Cómo son las personas? Espirituales. Las personas que son pías son las personas que tienen piedad, pero son personas que son espirituales, que andan en el Espíritu, que caminan en el Espíritu, que están en la expectativa de que el Espíritu Santo les dice para obrar conforme a la voluntad de Dios. Son personas pías, son personas piadosas, son personas espirituales. Pero vos fíjate qué importante que Dios le habla al profeta Ezequiel y le dice, así dirás a los de la casa de Israel. Cuando está hablando de la casa de Israel no le dijo, así le hablarás al extranjero. Lo que está diciendo que dentro de la misma casa de Israel, que es el pueblo de Dios en la antigüedad, ¿sí? En el Antiguo Testamento, dice que así como en el pueblo de Israel había personas que eran pías, había otras personas que eran impías. ¿Qué quiere decir esto? Traído al día de hoy, que hay personas en la iglesia que son personas que son pías, personas que son piadosas, personas que son espirituales, pero también hay personas que son impías dentro de la iglesia. Personas que no tienen piedad, personas que no son espirituales. Y esto hasta cierto punto uno lo puede entender con personas que son recién llegadas, recién entregadas a Cristo, que son bebés espirituales y todavía están peleando con el viejo hombre, la vieja mujer. Hasta ese punto es entendible. ¿Por qué? Porque tiene que haber un trato del Espíritu Santo que nos va a dar crecimiento, nos va a llevar a la estatura perfecta que es Cristo Jesús. Pero hay personas que están dentro de la iglesia, pero no son de la iglesia. Hay personas que están dentro del cuerpo de Cristo, que no son de Cristo. Hay personas que están acá en la iglesia, pero no son piadosas, no son espirituales, no andan de acuerdo al Espíritu, sino andan de acuerdo a la carne. Y estamos hablando de la iglesia de Cristo. No estamos hablando quizás solamente en el templo, en esta iglesia, estamos hablando del cuerpo de Cristo en general, la iglesia con mayúscula, la iglesia de Cristo. Está la persona que está el pío y el impío. Jesús lo dijo. Dice, está el trigo y está la cizaña. Y quizá para algunos les puede sonar duro, pero es necesario que hablemos duro para que todos estemos cambiando. Porque si hablamos blando o presentamos un evangelio liviano, no se produce el cambio que Dios quiere producir en nuestras vidas. Y mucho menos vamos a estar disfrutando la herencia del reino. ¿Vamos a ser salvos? Sí, vamos a ser salvos. Porque hemos creído en Cristo, tratamos de mantenernos dentro de los caminos de Dios, nos podemos equivocar como seres humanos, pero ahí estamos, peleando la buena batalla y pidiendo el auxilio del Espíritu Santo. Cuando nos equivocamos le pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos y seguimos la marcha, seguimos en el camino.
Pero hay otras personas que a pesar de tener, entre comillas, un entendimiento de las cosas de Dios, se empecinan en no producir un cambio de vida. Esas personas son las que Dios llama en su palabra los impíos. Aquellas personas que están en la iglesia, aquellas personas que en vez de ser piadosos son impíos, no tienen piedad, no son espirituales, caminan según la carne y sus deseos. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a discutir, comienzan a pelear, comienzan a tener malos deseos en su corazón, de celos, de envidia, etcétera, etcétera. Y son personas que quizás están dentro de la iglesia, pero Dios muestra su misericordia. Decir, Dios muestra su misericordia. Dios muestra su misericordia. En que pone atalayas para el pueblo, que está diciendo, tengamos en cuenta estas fechas especiales, tengamos en cuenta nuestro caminar y meditemos, estemos pesando nuestros corazones, que esa es una tarea que hace el Señor, que pesa nuestros corazones, estemos pesando nuestros corazones y démonos cuenta que quizá muchas veces andamos en nuestra propia opinión. Muchas veces andamos con nuestros propios pensamientos, con nuestros propios razonamientos, alejados quizá de los razonamientos de Dios. Pero quiero decirte que andar en nuestros propios pensamientos, no quiero decir que vos te conviertas en un pecador, en un perverso, no. Hay veces que uno dice que la voluntad de Dios o el pensamiento de Dios para vos dice, bueno, andá a visitar a este enfermo. Y vos de repente decís, no, mejor me quedo en casa. Porque estoy cómodo, quiero ver el partido, quiero ver la novela, etcétera, etcétera. Entonces ahí estamos saliendo de la voluntad de Dios. El hecho de tener nuestro propio pensamiento, nuestro propio raciocinio, no nos convierte automáticamente en una persona impía. La persona impía es aquella que se deleita en lo carnal, en lo no espiritual y prosigue esa meta, prosigue ese blanco y continúa viviendo de esa manera. Por eso Dios pone atalayas que estén con todo amor exhortando al pueblo de Dios para que estemos haciendo un balance de nuestra vida, para que estemos viendo y que cada uno de nosotros estemos enderezando nuestros caminos. Por eso la palabra cuando comenzó decía, mirad las sendas antiguas y andad en ellas, porque haciendo eso no va a errar más, no vas a errar, porque las sendas antiguas simbolizan al primer amor. Muchas personas cuando estaban en el primer amor iban a evangelizar, venían todos los días a la iglesia, iban a visitar los hospitales, etcétera, etcétera, pero después algo ocurrió, que se fueron enfriando o entibiando espiritualmente y parecería que el primer amor, esa senda antigua, parecería como que empezó a desdibujarse delante de sus pasos y comenzaron a equivocarse y a caminar en otra dirección. Pero Dios en su infinita misericordia levanta atalayas, que son los apóstoles, los profetas que reciben palabra de Dios, aquellas personas que tienen una visión espiritual amplia. Y también Dios quiere que vos seas levantado una atalaya o una atalaya. Amén. Dios no hace acepción de personas. Mi hermano, Dios me estaba hablando y estaba diciendo, ahora sí, en esta iglesia en particular, en este ministerio, hay miles de personas. ¿Cuántos maestros hay? Muchísimos. ¿Cuántos evangelistas hay? Muchísimos. ¿Cuántos pastores hay? Muchísimos. Y ahora, en esta reestructuración, en este avivamiento con reforma, le hemos dado cabida para la gloria de Dios, hemos tenido el entendimiento de romper estructuras y comenzar a meternos bajo la unción apostólica y profética, de la mano de nuestro Padre espiritual en lo natural como iglesia, como siervo de Dios, Ronnie Chávez. Y hace 4 años que estamos transitando por la unción apostólica y profética. Y nuestro entendimiento, mi hermano, cambió, se multiplicó. Tenemos mayor interpretación, mayor revelación. Estamos entendiendo la palabra de Dios de una manera que antes no entendíamos, con mayor revelación. Porque la leíamos de un punto de vista evangelista, de un punto de vista pastoral, que es aquel que cuida, que trae una cobertura de amor para contener a las personas, y está bien, porque debe haber eso, porque por eso puso Dios ese ministerio. Pero cuando nosotros comenzamos a movernos en la unción, en la esfera de lo apostólico y lo profético, hermanos, las puertas se abrieron, estructuras fueron rotas. Por eso la palabra de Dios dice que debemos renovar el espíritu de nuestra mente. Hace 4 o 5 años atrás nuestra mente estaba siendo ministrada por una unción pastoral, evangelista, magisterial, y ahí estábamos.
la estábamos peleando, que esto, que el otro, pero a partir de la apertura de lo apostólico y profético de mi hermano, nuestra mente explotó nuestra mente para bien. Y nuestro odre fue cambiado, nuestro odre viejo fue cambiado por un odre nuevo. Renovamos el espíritu de nuestra mente, de tal manera que Dios nos dice a cada uno de nosotros: ahora vosotros tenéis la mente de Cristo. Amén, aleluya. Y tener la mente de Cristo no es poca cosa, hermano. Tener la mente de Cristo es estar en una posición espiritual de hacer como hizo Él, de recuperar, de rescatar, de buscar lo que se había perdido. No el que se había perdido, lo que se había perdido. Y lo que se perdió fue la posición de autoridad, la posición de gobierno, la posición de reino de la iglesia. Pero ahora Dios nos está hablando a través de atalayas, a través de profetas, de apóstoles que están trayendo una palabra que nos está direccionando para que podamos entender realmente el propósito de Dios para nuestras vidas. Que no solo es la salvación, sí, es lo más importante, pero también Dios quiere que estemos disfrutando las herencias del reino y que estemos siendo canales de bendición para otros, como atalayas, de traer una palabra que los direccione si se están equivocando. Así que, hermano, yo no quiero que vos me contestes esto, pero ¿cómo estás caminando? Y estoy hablando de cómo estás caminando espiritualmente, no en lo natural, en lo físico. ¿Cómo estás caminando espiritualmente? Y voy a ser más humilde. ¿Cómo estamos caminando espiritualmente? Eso, en estas fechas de balance, de meditación, tiene que ser una pregunta que nos debemos hacer. ¿Hay atalaya? Sí. El atalaya es símbolo del profeta. Hay profeta en el cuerpo de Cristo. Hay profeta en la iglesia del Señor. No podemos decir, no nos han hablado. No podemos decir, no sabíamos. Dios está hablando para traer una palabra que nos direccione. Unas palabras para que nos acerque cada vez más a la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. Así que si esta palabra tocó tu corazón, vamos a dar un fuerte aplauso a la palabra de Dios y vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie porque quiero ministrar esta palabra en la vida de cada uno de nosotros. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuántos saben eso? Amén. La gracia de Dios se derrama sobre nuestra vida. Y cuando la misericordia y la gracia de Dios se derrama sobre nuestras vidas, las consecuencias del pecado que pudiéramos haber hecho por diferentes circunstancias son acortadas, son achicadas. Amén. Estamos en tiempo de gracia, pero Dios en este tiempo de gracia también está levantando atalayas. Los atalayas de ahora dijimos que son los apóstoles, los profetas, pero también dice que el atalaya debía salir del pueblo, Así que todas aquellas personas que quieran ser una atalaya de Dios, para tener mayor visión espiritual, para entender el kairos de Dios, los tiempos divinos, aquellas personas que tengan una buena visión espiritual, yo quiero que estén poniendo una mano en su corazón, porque quiero activar esta palabra sobre tu vida. Los atalayas salían del pueblo de Dios, no eran extranjeros que venían, daban un mensaje y se iban, no. Y Dios, siento mi espíritu que Dios va a levantar atalaya. Cuando vos veas al hermano equivocándose, tenés que hablarle, no calles, porque él se puede equivocar, su alma se puede perder, si continúa en la impiedad, en la carnalidad, su alma se puede perder y Dios va a ser responsable de esa muerte espiritual sobre nosotros, su sangre será sobre nosotros. Pero si recibimos de parte de Dios, aquellos que queremos ser atalayas espirituales para orientar a nuestros hermanos, para guiar el pueblo de Dios, para direccionar a la iglesia de Cristo, tenemos que entender que cuando Dios nos revela algo, tenemos que hablar. Y el impío cambie su manera de actuar. El impío conviértase a pío. El carnal conviértase en espiritual. El que anda de acuerdo a los deseos de la carne comience a andar en los deseos del Espíritu y los deseos de Dios. Vamos a orar a Dios. Padre de la gloria, Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, en estas fechas especiales, Señor.
Sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, nos anhela celosamente, Señor. Y tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, es tiempo de tomarnos de tu mano. Es tiempo, Señor, Dios mío, de hacer elecciones, Señor, Padre, elecciones saludables, elecciones sabias, Señor. Tu palabra dice que tú has puesto delante nuestro, frente a nosotros, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y tu palabra dice, escoged pues ahora lo que habéis de elegir. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo esté ministrando nuestras vidas, los que estamos aquí, los que están escuchando por radio, Señor, que tengan un encuentro personal contigo, Señor, que tomen la decisión, Señor, de encaminarse espiritualmente. Padre, todos queremos ser personas pías, espirituales, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos guíes, Señor. Si había personas que estaban luchados con diferentes tentaciones, si había algunas personas, hombre o mujer, que en algunas oportunidades el viejo hombre o la vieja mujer quería resurgir, Señor. Decretamos en este momento, Señor, que tu buena mano, Señor, se levanta, Señor, y tú nos fortaleces con la unción del búfalo, Señor. Buscamos de ti y de ti vendrá, Señor, Padre, la resistencia en contra de la tentación, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, Señor, impartimos tu bendición sobre tu pueblo, sobre los que están aquí, sobre los que están escuchando la radio, y decretamos un cambio, una reforma, Señor. Así como las trompetas, Señor, se tocaban para levantar el campamento, Señor, para que se congreguen, Señor, pero también se tocaba la trompeta, Señor, para la guerra. Decretamos en esta hora, Señor, que escuchamos el sonido de la trompeta, símbolo de la palabra apostólica y profética, Señor. No diremos como dijeron la gente de Israel en ese tiempo, has tocado la trompeta, y dijeron, no escucharemos. Decretamos en esta hora que vamos a escuchar la trompeta, vamos a hacer caso a la voz profética que nos va a direccionar, que nos va a acercar a ti. Padre de la gloria, yo sello esta palabra sobre tus hijos, sobre tu pueblo, los que están aquí, los que están escuchando por la radio, Señor. Declaro un tiempo nuevo, un tiempo de reforma, que ingresamos a un tiempo de refrigerio, haciendo tu voluntad. Y decreto la activación de atalayas que salen de tu pueblo, Señor. Personas que tú los dotarás, Señor, de dones y talentos, de visiones espirituales, de discernimiento de los tiempos, Señor, para que puedan ver al enemigo de antemano, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, Señor, yo decreto bendición sobre tu pueblo, para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, amén. Tiempo de cambio. Tiempo donde tenemos que entronar a Cristo en nuestro corazón y hacer la voluntad del Padre. Amén.